Filemón, capítulo 1, versículos 8 al 25. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieseis para siempre. No ya como esclavo, sino más que como esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, pero por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Muy bien, Filemón es una breve epístola de Pablo, que es una epístola tan personal que Pablo ni siquiera se presenta como apóstol, sino que se presenta como prisionero de Jesucristo, con el propósito de después hablar a su destinatario, que es Filemón, con respecto a este esclavo que se escapó de su casa, Onésimo. Filemón es un hombre adinerado que vive en la ciudad de Colosas, ya que hace poco estuvimos viendo la epístola a los colosenses. Filemón vivía allí y como familia con recursos que aparentemente tenían, contaban también con esclavos o siervos que vivían en su propiedad para ayudarle en las diferentes labores que tenía esta casa. También sabemos que en casa de Filemón se reunía una iglesia, eso lo sabemos por el versículo 2, la iglesia que está en tu casa. ¿Cuál es la historia detrás de esta epístola? Bueno, probablemente Pablo ni se imaginaría que después nosotros, 2000 años después, estaríamos estudiando esta epístola personal. Imagínese usted escribiéndole a una persona, pidiéndole un favor, y que luego esa epístola pase a ser del canon sagrado de la Biblia. Y Pablo quizás estaría con una sonrisa pensando, miren, mi epístola que le mandé a Filemón es parte ahora de la Sagrada Escritura. Bueno, el Espíritu Santo quiso que fuese así. Él tomó esta pequeña carta y ha quedado para nosotros para enseñarnos principalmente dos cosas. La semana pasada vimos en los versículos 1 al 7 que los creyentes aman y perdonan a sus hermanos. Y en esta mañana veremos que los creyentes restauran a otros. Así que es una hermosa epístola de mucha enseñanza. Nos enseña acerca del amor hacia los hermanos, del perdón hacia los hermanos, pero también en estos versículos 8 al 25, la restauración. No solamente hay que perdonar, también hay que restaurar relaciones. Probablemente muchos podrían pensar que pedir perdón o acceder a un perdón es suficiente, pero tiene que haber una restauración también de las relaciones rotas. Porque Onésimo, este siervo o esclavo que vivía en casa de Filemón, escapa de la casa de su amo, que era lo que normalmente pasaba con los esclavos que podían llegar a tener un problema en una casa así. Escapaban. Y rápidamente se iban a la metrópolis más cercana posible. En el caso de Onésimo, él viaja hasta Roma, la más grande metrópoli del mundo antiguo, la más grande ciudad, donde estaría todo lo que él siempre quiso. Piensen que Onésimo por primera vez en su vida se siente libre. Por primera vez se siente libre, escapó de su amo
ya no está más bajo trabajos obligados, forzados quizás en algunos casos, quizás algún maltrato, no lo sabemos, la epístola no lo dice, pero por alguna razón Onésimo escapó. Él se siente libre, pero de repente oye hablar de este hombre, Pablo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo en ese momento? Si usted me acompaña a Hechos, capítulo 28, Hechos 28, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Pablo estuvo 2 años en una reclusión en una casa. Estaba custodiado por soldados, por guardias, pero estaba preso. Probablemente estaba encadenado. Y Onésimo escucha la predicación del Evangelio de parte de Pablo. Y Onésimo mira a Pablo y dice, pero este hombre está preso, pero me habla de libertad. Y cuando Onésimo entendió que aunque él por fin era libre, realmente seguía esclavo de una esclavitud más terrible aún, que es la esclavitud del pecado. Onésimo se había escapado y por fin se sentía un hombre libre, pero cuando escucha el Evangelio por parte de Pablo, él se da cuenta, yo aún soy esclavo del pecado, y si muero en mis pecados, voy a ir a la eternidad sin Dios, voy a ir al infierno. Así que esa fue la paradoja que Onésimo sintió en su vida. Se sentía libre, pero cuando escuchó el Evangelio, se dio cuenta la condición aún de esclavo que él tenía. La peor de todas las esclavitudes es ser esclavo del pecado, es no tener a Cristo en su vida. Y aunque Pablo estaba preso, era un hombre libre porque tenía a Cristo. Y esta paradoja Onésimo la entendió y creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Y así es como comienza esta historia entonces. Onésimo se convierte a Cristo y Onésimo por supuesto que le contó su historia a Pablo. Y Pablo le dice, yo conozco a Filemón. Por algo él le escribe esta carta. Se conocían de antes. Muchos comentaristas explican que muy probablemente Filemón se convierte por la predicación de Pablo estando en Éfeso. Recuerdan que Pablo estuvo 3 años en Éfeso predicando y se fundaron varias iglesias y eso está cerca de Colosas. Entonces, él dijo, pero yo conozco a Filemón. Él se convirtió, él es un hijo de Dios también, igual que tú ahora. Yo le prediqué del Evangelio y él por la gracia de Dios también conoció a Cristo y hay una casa allí donde tú vivías y también hay una iglesia que se reúne allí. Por supuesto que Onésimo conocía estas cosas, pero Onésimo nunca había creído en Cristo hasta que él finalmente se escapa, llega a Roma y cree en el Señor estando allá. Entonces en los primeros 7 versículos vimos que Pablo escribe esta carta para pedirle a Filemón que reciba a Onésimo de vuelta, que lo perdone y que lo ame porque él ahora es un hijo de Dios. Vimos en el versículo 1 que Pablo se presenta no como apóstol de Jesucristo, sino se presenta como prisionero de Jesucristo. Si usted se fija, la perspectiva que tiene un hijo de Dios es muy diferente a la perspectiva de una persona que no tiene a Cristo. Una persona que no tiene a Cristo habría dicho, estoy aquí en la cárcel, muriéndome, estoy totalmente desesperanzado, no tengo nada que hacer, quiero morir solamente. Sin embargo, ¿qué dice Pablo? Él se siente prisionero, no del César, no de las leyes romanas injustas, él se siente un prisionero de Cristo por la predicación del Evangelio. La perspectiva de los creyentes, ¿se fija que es diferente? Nosotros podemos estar en nuestros problemas, pero decir, el Señor, por alguna razón, ha permitido esto y Él tiene un propósito. Y así piensa Pablo. Y uno de los propósitos fue ese, haber conocido a Onésimo. Y gracias a esa situación es que también tenemos esta epístola que hoy día nos enseña, nos conforta y también nos consuela. Pablo está con Timoteo en ese momento, lo presenta allí como colaborador también a Timoteo. Saluda también a la hermana Apia, que muchos creen que está en la familia de Filemón. Apia sería la esposa, Arquipo sería un hijo de Filemón, o el hijo de Filemón. Pero realmente no podemos estar seguros. Le habla como el compañero de milicia. Muy posiblemente Arquipo fue un soldado romano, puesto que en otra epístola también se le menciona y se le relaciona con estos términos militares. Y a la iglesia que está en su casa. Vimos que
para poder restaurar una relación rota, una relación donde ha habido un problema, se necesita amor y perdón. Y vimos en el versículo 4 que lo primero que debemos hacer es orar y orar mucho. Por eso que Pablo dice, doy gracias a mi Dios haciendo memoria de ti en mis oraciones. Lo primero que Pablo nos enseña para poder restaurar y poder perdonar a una persona, recibir el perdón o darlo, lo primero que hay que hacer es orar mucho, orar por esa situación. También en el versículo 5, él apela a la conducta cristiana. Se fijan, dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Una fe activa. Santiago se dedica bastante tiempo a explicar lo que es la fe viva y la fe muerta, ¿recuerdan? Una fe eficaz, una fe activa es aquella que pone en práctica lo que sabe. Por eso que menciona allí el conocimiento y la fe. No es solamente esperar que las cosas se arreglen solas. Pablo dice, nuestra fe debe ser activa, nuestro conocimiento debe ser puesto en práctica. Y finalmente, versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo apela a Filemón, quien muy posiblemente, porque es una iglesia que está en su casa, por supuesto Filemón debe participar bastante de esa congregación, de esa iglesia, y le dice, hermano Filemón, tú eres un hombre de consolación, como Bernabé. ¿Recuerdan Bernabé? Era un hombre de consolación. Era un hombre que tenía esa capacidad, esa gracia dada por Dios de confortar a otros, de animar a otros. Y Pablo apela a eso a Filemón. Le dice, para arreglar esta situación, primero, mucha oración. En segundo lugar, apelo a tu testimonio cristiano. En tercer lugar, tu fe ponla en acción. Y en último lugar, con consuelo, con ternura, arreglen la situación. Y ahora a continuación, en los versos 8 al 25, veremos que no solamente hay que perdonar, estar dispuesto a perdonar y amar al hermano, sino que también hay que restaurarlo. Versículo 8 dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Pablo empieza entonces a pedirle directamente a Filemón que reciba a Onésimo. Pablo lo va a enviar de vuelta y Pablo está actuando correctamente, está actuando incluso en forma legalmente correcta, ¿no? Porque Onésimo seguía siendo un siervo de la casa de Filemón, él debía volver. Pero Pablo prepara el camino y le dice a Filemón que él podría mandárselo como conviene, pero él no le quiere dar una orden, como si usted se fija. En el versículo 9, Pablo le dice, te lo pido por amor. La restauración, hermanos amados, requiere de mucho amor. En Gálatas, si usted me acompaña a Gálatas, capítulo 6, vamos a ver que restaurar a otro, tener esa capacidad de, no solo de perdonar, de amar a un hermano, pero también restaurar, es decir, que la relación vuelva a ser lo que era antes. Porque muchas veces en nuestro ambiente cristiano decimos, no, si yo perdoné esta situación, pero ya nunca más la relación volvió a ser la misma con esa persona. Y eso no puede ser si somos hermanos en Cristo. La relación debiera volver a ser la misma y mejor que la de antes. ¿Por qué ocurre a veces en la familia de Dios que personas que antes quizás fueron amigos, después de que tuvieron un problema, ya nunca más se trataron igual? La relación no está restaurada. Sí, se perdonaron, se dijeron, se aclaró la situación, pero no hubo restauración. Pablo aquí nos está enseñando a restaurar, y en Gálatas, Pablo explica que la restauración significa la más grande marca de espiritualidad. Muchos piensan que detectar el pecado y disciplinarlo es la más grande medida de espiritualidad, pero Pablo nos muestra aquí que restaurar es la verdadera marca de espiritualidad. Mire el versículo 1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas
tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Romanos 14, la ley del amor. Restaurar es la verdadera marca de espiritualidad. No andar detectando el pecado de otros o andar señalando los errores de otros. Restaurar es la verdadera marca de espiritualidad. Y eso es lo que le está pidiendo Pablo a Filemón y a Onésimo. Él ya lo conversaron juntos. La relación deben restaurarla. Versículo 10, volviendo a Filemón, dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí Pablo explica entonces que Onésimo, cuando llega a Roma, Pablo está preso en una casa por 2 años, y en ese transcurso de 2 años, Onésimo escucha la predicación de Pablo, Onésimo se convierte a Cristo, y por eso que Pablo dice: lo engendré en mis prisiones. Es decir, es un hijo espiritual mío. Él creyó en Cristo por mi predicación, y él ahora está intercediendo por Onésimo. Onésimo significa útil. Por eso que ahora en el versículo 11 él va a hacer un juego de palabras, en el cual dice: el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Es muy interesante que hace este juego de palabras, ¿no?, entre útil e inútil. A Pablo le gustaba hacer esto. De hecho, si usted recuerda, en 1 Corintios 15, él dice: yo, Pablo, soy el más pequeño de los apóstoles. Y Pablo significa pequeño. Entonces a él le gustaba hacer estas cosas medias mnemotécnicas. ¿Onésimo era útil? Sin duda que sí. Nosotros vimos en la epístola a los Colosenses, si me acompaña, volvamos un poquito al capítulo 4 de Colosenses, y veremos que Onésimo llegó a ser uno de los colaboradores de Pablo en el ministerio. Colosenses capítulo 4, versículo 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Imagínense, Onésimo pasó a ser uno de los colaboradores de Pablo. Y esta iglesia en Colosas, que posiblemente es la de la casa aquí de Filemón, Onésimo más adelante se convierte en un activo hermano, en un líder de la iglesia. Eso es lo que pasa, hermanos amados, cuando hay perdón, hay amor y hay restauración. Cuando hay problemas personales, cuando hay relaciones rotas. Cuando no, estas cosas no son posibles. Y muchas veces las amistades se alejan, las relaciones terminan, y no debiera ser así, ¿no? En Cristo, si alguna vez tenemos una diferencia con algún hermano o hermana en Cristo, ¿qué debiera ocurrir? Debiera haber perdón, amor y sobre todo restauración. La relación no debería por qué cambiar. Versículo 12 de Filemón. El cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Muy probablemente cuando Pablo era recibido por hermanos y que conocían que Pablo era el gran apóstol Pablo, si usted quizás lo recibiera en su casa, usted no le daría la peor cama de su casa. Muy posiblemente le daríamos lo mejor, ¿no es así? Onésimo, como era siervo, esclavo en la casa de Filemón, ellos probablemente no tenían la mejor habitación, no tenían quizás las mejores comodidades como la del dueño de casa. Y aquí Pablo le dice: recibe a Onésimo como si yo fuera el que te visita. Es decir, la mejor atención para él. Para poder restaurar relaciones, vemos que debe haber una actitud de hospitalidad. No cualquier recepción. De hecho, si ustedes se fijan en el verso 22, dice: prepárame también alojamiento. Pablo le pide primero alojamiento por Onésimo y después pide por él. Porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo tiene la esperanza de salir pronto de este periodo de prisión y poder visitar Colosas. Recuerdan que nosotros cuando estudiamos la epístola a los Colosenses vimos que Pablo nunca había estado en Colosas, sino que
fue una iglesia fundada por, no estamos seguros. Algunos piensan, según el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 7, se menciona a Epafras como el fiel ministro amado de Colosas. Es posible que Epafras haya sido el fundador y pastor de esta congregación. De hecho, en el versículo 23 también se menciona a Epafras. Pablo entonces pide a Filemón hospitalidad, una actitud de hospitalidad. No volver a tratar como se hizo antes, sino de una mejor manera todavía. Si nosotros queremos restaurar una relación, ¿qué debemos hacer? Tener una actitud de hospitalidad. Tratar mejor de cómo tratábamos antes a esa persona, si queremos recuperarla. Versículo 13. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pablo le dice, Onésimo ahora es un creyente, es un hijo de Dios, y es un hombre que ha madurado, que ha crecido en poco tiempo. Yo quisiera que él se quede conmigo sirviendo. Pero Pablo sabe que debe enviar de vuelta a Onésimo, porque hay una situación no resuelta entre él y Filemón. Versículo 14. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. No solamente una actitud de hospitalidad, de recibir a la persona, de recibirla mejor de como era antes, sino también con un ánimo voluntario. Probablemente un día, cuando tengamos alguna situación así personal, nos vamos a sentir un poco obligados a hacerlo. Pablo dice, hácelo con una actitud voluntaria. Si queremos restaurar relaciones, a veces, hermanos amados, tenemos situaciones pendientes con hermanos, a veces con familiares que también son creyentes, y están ahí, y son como un nudo que nunca se han resuelto. La falta de voluntad impide muchas veces que hagamos esto. El Señor quiere que las relaciones sean restauradas. No solamente decir, ya te perdono, está bien, sino que restaurar la relación, es decir, que vuelva a ser lo que era antes y mejor aún. Para eso se requiere una actitud de hospitalidad, para eso se requiere que sea hecho voluntariamente. A veces, como creyentes, actuamos un poquito como fariseo, ¿no? Y hacemos las cosas obligados. Como que mi fe me obliga a hacerlo. Y actuamos como el fariseo. Ofrendo, no voluntariamente, sino a la fuerza, ¿no? Porque tengo miedo de que el Señor me castigue en la parte económica. Eso no está bien. Todo debe ser hecho voluntariamente, sin que me sienta coaccionado, sino por amor al Señor. Versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pablo aquí expresa algo que es un poco difícil de entender, porque aparentemente lo que está diciendo es que él está diciendo, bueno, Filemón, el Señor permitió que Onésimo se escapara con un propósito, para que llegando acá cerca mío, él pudiera conocer a Cristo y ahora tú le recibas, en el sentido de hermano en Cristo, para siempre. Pero ¿qué dice el versículo 16? No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Onésimo entonces había escapado, por fin se sintió libre en su vida, pero cuando escucha a Pablo predicando el Evangelio, Pablo le dice, ¿tú crees que eres libre? Sigues siendo esclavo de algo peor, del pecado. Y en ese momento entonces Onésimo comprendió que la verdadera libertad era conocer a Cristo. Y Onésimo cree en Cristo y ahora, sujetándose al Señor y a la enseñanza de la palabra de Dios, vuelve con Filemón para restaurar esta relación que se había roto. Pablo apela a Filemón diciéndole que ya no le va a recibir más como esclavo, sino mucho más que eso, porque ahora Onésimo es un hijo de Dios. Por lo que leemos en Colosenses 4, solo es una deducción,
podríamos pensar que muy probablemente Onésimo fue liberado y ya no fue más un esclavo. En el versículo 17 dice, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Hemos visto hasta aquí entonces, en los versículos 1 al 7, no solamente se debe estar dispuesto a amar y a perdonar a una persona que nos ha ofendido, a un hermano con quien quizás hemos tenido un problema, sino también estamos viendo en estos versículos 8 en adelante que también debemos restaurar la relación. Muchas relaciones que han tenido un problema nunca más vuelven a ser la misma. ¿Eso qué significa? Que no fue restaurada. Las relaciones en Cristo deben restaurarse. Y como vimos ahí en Gálatas 6, restaurar a un hermano es la verdadera marca de espiritualidad. ¿Queremos saber si somos espirituales? Debemos tener la capacidad de restaurar relaciones. Si yo tuve un amigo, supuestamente, o amiga en Cristo, y se hubo un problema, y dijimos, ya, sí, te perdono, pero esa relación nunca más volvió a ser la misma, es porque nunca fue restaurada. Aquí nosotros vemos que Onésimo escapó, se convirtió a Cristo, y él tuvo un cambio tan profundo que él podría haberse quedado por allá lejos, ¿cierto? Libre, pero él decide volver y quiere volver para restaurar la relación con Filemón. Los hermanos en Cristo, entonces, no solamente se perdonan de palabra, se restauran también. Relaciones rotas, relaciones con problemas, hay perdón, hay amor y también hay restauración. Pablo dice en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Muy interesante porque suena como si Pablo tuviera una cuenta bancaria, ¿no? Y le dice a Filemón que lo ponga en su lista de pagos que él debe hacer. No sabemos cuál fue el problema. Por este versículo podríamos deducir que Onésimo cometió un error, rompió algo. Otros comentaristas han pensado que incluso Onésimo, no siendo creyente, cometió un robo y escapó, ¿cierto? Para poder tener dinero para ir a Roma y cambiar de vida y iniciar una nueva vida. No lo sabemos exactamente, pero Pablo le dice, en lo que te haya dañado, yo lo voy a pagar. Se fijan que Pablo, con tal de ayudar a que ahora dos hermanos en Cristo restauren la relación rota que tienen ahora, Pablo está incluso a ayudar materialmente para que esto se haga. Imagínense a cuánto estaría dispuesto Pablo para restaurar una relación con alguien, con tal de restaurar la relación. Hemos visto aquí que se requiere una actitud de hospitalidad, según el versículo 12. También hemos visto en el versículo 14 una actitud voluntaria. Y también ahora, en el versículo 18, una actitud sacrificial. Una actitud sacrificial. Pablo estaba dispuesto a dar de sus bienes con tal de pagar la deuda que Onésimo posiblemente dejó allá en Colosas. Y lo reafirma en el versículo 19. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo aquí le dice, yo lo voy a pagar. Y recuerda, como el Señor lo dijo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si usted estudia ese pasaje, se van a dar cuenta que está hablando justamente de las cosas materiales. El Señor está diciendo, si uno es fiel en lo poco, es decir, en administrar las cosas materiales, seremos puestos sobre lo mucho, es decir, sobre las cosas espirituales. Aquí Pablo le está diciendo, mira, yo estoy dispuesto a pagar económicamente lo que él te dañó. Pero recuerda, en la parte espiritual, tú me debes mucho también. Porque Filemón es el fruto del ministerio de Pablo, es un hijo espiritual también de Pablo. Por lo tanto, está haciendo ese juego también de palabras. Quiero ser fiel en lo poco, es decir, en lo económico, en lo material, pagando lo que Onésimo te dañó. Yo quiero ahora que tú seas fiel en lo mucho, en lo espiritual. Versículo 20. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor,
conforta mi corazón en el Señor. Ya hemos visto en el versículo 7 que Filemón es un hombre de consolación. Dice allí, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo está diciendo a Filemón que con consuelo, confortando el corazón de Onésimo, él esté dispuesto a arreglar la relación rota que tienen en este momento. Filemón, tenemos que entender que él no tuvo idea de Onésimo. Onésimo escapó y no supo nada, y esta es probablemente la primera noticia que Filemón recibe de Onésimo. Y no de Onésimo mismo, sino que de Pablo. Pablo está intercediendo por Onésimo y le pide que le reciba como a él mismo, como si fuera Pablo mismo, es decir, apela a la hospitalidad, le pide que sea voluntariamente, no con una actitud de coacción, como sintiéndose obligado a hacerlo. Le pide también que sea sacrificialmente. Pablo le dice, pon en mi cuenta lo que él te haya dañado, pero también con una actitud de confortar a Onésimo, de consolarlo. Una de las peores cosas que se pueden hacer para tratar de arreglar, de restaurar una relación que ha sufrido, es tener una mala actitud, ¿no? Aquí dice, Filemón, hazlo con consuelo, confortando el corazón de Onésimo. Verso 21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Pablo entonces espera que Filemón pueda aplicar estos principios. Cuando una relación se ha roto, se ha dañado, Pablo le dice a Filemón, recibe a Onésimo, recíbelo. Y recíbelo como si fuera yo mismo, el apóstol Pablo. Es decir, una actitud de hospitalidad. También le dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, en el verso 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Pablo le pide en segundo lugar a Filemón, hácelo con un corazón voluntario. No lo hagas con una actitud obligada, porque el amor cristiano no obliga, el amor cristiano impulsa, ¿no? El amor cristiano nos hace hacer las cosas porque lo queremos hacer y lo hacemos con agrado, voluntariamente. También sacrificialmente, versículo 18, si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, tal como Cristo pagó por nuestros pecados. Y finalmente, con una actitud de confortar el corazón de Onésimo, versículo 20. Versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús. Ya fue mencionado Epafras en Colosenses 1:7, uno de los líderes. Muchos comentaristas ahí en Colosenses 1:7 dicen que Epafras era el líder de la iglesia en Colosas y su fundador. Pero también tenemos a Marcos. ¿Lo ven en el versículo 24? Si usted me acompaña a Hechos, versículo 25. Quiero que usted vea el ejemplo de Pablo de restauración en la vida de Marcos. En Hechos capítulo 12, versículo 25. La obra de Dios está creciendo, el apóstol Pablo está empezando recién su ministerio, ni siquiera se ha iniciado el primer viaje misionero, porque eso es en el capítulo 13, dice el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo ¿a quién? A Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Salen en el primer viaje, y mire lo que ocurre en el capítulo 15. Avancemos un poquito al capítulo 15, versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Vemos aquí entonces que en el pasado, junto a Marcos, tuvieron problemas. El mismo Pablo. Uno se fue por un lado, el otro por otro. Pero acá, en Filemón, vemos que Pablo saluda a este Juan Marcos. Habían arreglado la situación, se había restaurado la relación con ellos y les escribe a ellos con mucho cariño. Pero ¿qué pasó con Demas? Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 9. Procura venir pronto a verme. Aquí estamos aproximadamente en el año 64 de nuestra era, cuando Pablo está escribiendo lo último. Esto es lo último de Pablo, segunda a Timoteo. Después de esto, Pablo muere allí en Roma, decapitado en la vía Ostia, y dice en el versículo 10, segunda Timoteo 4, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a quién también? A Marcos, y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Ahí tenemos otra vez a Marcos, es decir, la relación con Marcos fue restaurada. De hecho, si ustedes lo notan, lo pide de especial manera a Marcos y le menciona que él es útil para el ministerio. En el pasado tuvieron un problema, pero ahora son compañeros de ministerio, y de hecho Pablo está en los últimos momentos de su vida y él está pensando en Marcos. ¿Qué pasó con Demas, que es mencionado también aquí en Filemón? Finalmente él se fue al mundo, dice. Abandonó totalmente la obra de Dios y el ministerio. No sabemos realmente qué pasó con él. Lucas, el médico amado, se mantuvo siempre al lado de Pablo. Vemos aquí que en la vida de Pablo, la restauración de vidas era algo verdadero. Pablo aplicaba estos principios. No solamente debemos perdonar, amar a nuestros hermanos, las relaciones también debemos restaurarlas. Debemos, con la guía del Señor, lograr que sean lo que fueron antes. Esto de amistades cristianas rotas, que nunca más me volví a hablar con alguien, eso no puede ser. No es algo de cristianos. Los cristianos se aman, se perdonan y restauran sus relaciones. Versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Filemón entonces ya sabe lo que tiene que hacer. Él tiene que poner en práctica los principios de la restauración en su vida. Y esperamos, hermanos amados, que nosotros también, si alguna vez tenemos una situación, no solamente debemos conformarnos y decir, ya se arreglarán solas las cosas, sino, porque normalmente las cosas no se solucionan solas, sino que restaurar, que vuelva a ser lo que era antes, porque eso es lo que hacen los verdaderos hijos de Dios. Vimos aquí en la epístola a Filemón que los creyentes aman y perdonan a sus hermanos, y también los creyentes restauran a otros. Oremos.